La idea hoy es empezar a ver la unidad 2. La unidad es una unidad bastante larga. Vamos a tratar de ver lo más que podamos en este encuentro. Y seguramente si no llegamos a ver todo, lo cual es muy probable, parte será subida como video, sin que sea presencial. Igual no creo que tengan ningún inconveniente en ver el video, salvo las chicas más Martín, que están con la cámara prendida, el resto es como que lo estuvieran viendo otro día. Subiremos el resto para que lo puedan ver. Como saben, ya les dije, tenemos bastante poco tiempo este cuatrimestre para dictar todos los contenidos, así que no podemos atrasarnos en cuanto al material. Lo que no podemos ver en manera sincrónica, lo subimos de manera sincrónica y ustedes miran el video cuando pueden, ¿sí? Ya sea video con material grabado ahora o del primer bimestre, es exactamente lo mismo, porque es el mismo año, son los mismos contenidos. Después la fecha de final se toman en conjunto, ¿sí? La idea hoy es, como les dije, ver la unidad 2. La unidad 2 trabaja lo que sería el proceso de empleo. El proceso de empleo que va desde el diseño de puestos, diseño de posiciones individuales, hasta la inducción, pasando en el medio por la planificación de la dotación, el reclutamiento de personal, actividad de atracción de talentos y la selección de talentos, ¿sí? Finalmente la inducción, que es una etapa o las herramientas que uno tiene a disposición para poder generar adecuados procesos de incorporación de las personas seleccionadas al puesto de trabajo. Esperen un segundo, cierro la puerta. Perdón, pero estoy en un ambiente poco amigable en este momento. En mi cuarto Zoom del día. El punto 1.2, el 2.1, que es el inicial, es diseño de puestos. Estamos hablando de diseño de estructura. O sea, todos aquellos técnicas y procedimientos que hacen a poder diseñar adecuadamente una estructura organizacional, crear un puesto de trabajo y dotarlo de contenido, tanto del contenido en términos técnicos como del contenido en cuanto a competencias que va a requerir la persona que lo vaya a ocupar, ¿sí? El diseño de puestos es esencial, porque si yo no tengo puestos diseñados adecuadamente, difícilmente luego pueda reclutar candidatos o atraer candidatos, pueda saber cómo elegir al candidato que más se ajuste al cargo, pueda evaluar el desempeño de ese candidato en el puesto, pueda capacitarlo para que lo ocupe adecuadamente, pueda evaluar el potencial para que otras personas ocupen ese puesto, etcétera, etcétera. Acá tenemos una imagen que dice, el diseño del puesto consiste en adaptar el trabajo lo más posible a la persona que lo realiza. ¿Qué opinan? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Más o menos? ¿Prefieren no opinar? Sí, yo creo que es factible en la medida de lo posible. Hay ciertos estándares que tiene que cumplir la persona y si es posible, bueno, adaptarlo, pero a veces no se puede. En este caso me parece que está como demasiado adaptado a la persona y la persona no está trabajando lo Pero suficiente. ustedes lo Depende piensan, también lo que uno da. si lo pensamos en términos teóricos, el deber ser. Cuando uno piensa un puesto, no está pensando en una organización y diseñando los puestos de trabajo, ¿debiera estar tratando de adaptar cada puesto a la persona que ocupa ese puesto? Pues ya en la medida de lo posible, se puede, pero a ver, ¿qué es lo que hay que hacer?
A ver, uno debe diseñar un puesto de trabajo acorde a una determinada estructura que responde a una estrategia de negocio, que tiene que ver con qué es lo que yo espero de ese puesto. ¿Está bien? Acá dice Micaela que te están saliendo los mensajes como privados. Y Laura también, diseñar el puesto y buscar al candidato. O sea, exactamente. Más allá de que estemos buscando o no candidatos, que eso será otra cosa, que tengamos candidatos o estemos en una empresa que está funcionando, no es cuestión de adaptar el puesto a la gente. Una organización tiene un CIVI, tiene una misión, una visión, expectativas, y yo tengo que pensar lo que es más productivo para el funcionamiento que yo requiero de la organización. ¿Está bien? Este es un caso extremo, obviamente. Y después, sí, obviamente, cuando tenga que buscar seleccionar a alguien, tiene que seleccionar a una persona que se ajuste a ese puesto. Tiene que buscar el mejor puesto para la persona y la mejor persona para el puesto. No pensar en el puesto para una persona que lo está ocupando. Eso sería contradictorio con diseño organizacional. Ahora, antes de pensar el diseño de un puesto, o lo que llamamos diseño de posiciones individuales, tenemos que recordar algunas cosas que hace la estructura. Ustedes las estudiaron allá por segundo año en funciones organizacionales, ¿no? ¿Recuerdan? Lo primero que pensábamos era la estrategia organizacional, o sea, el rumbo, qué es lo que espera, qué es lo que desea una organización, y según la estrategia que tenga la organización, es la estructura que va a pensar. No hay una única estructura. Si vos tenés pensado una consultora que va a trabajar con proyectos, seguramente vas a armar una estructura por proyectos y una estructura funcional básica, clásica, que no te sirve para gestionar proyectos, porque vos en una estructura clásica tenés administración, finanzas, comercialización, y vos, si vas a ejecutar proyectos, necesitas que los recursos se compartan de diferentes áreas. Entonces, la estrategia se implementa a través de la estructura, con lo cual primero viene la estrategia y después viene la estructura. La estructura que va a permitir, bueno, va a ver cómo agrupo las áreas, cómo vinculo actividades de determinada manera. O sea, la estructura, dentro de la que va a estar los puestos, suministra los medios para coordinar las actividades. ¿Por qué? Porque producto de la división de tareas, yo tengo que lograr que personas distintas que hacen partecitas de una tarea se puedan coordinar entre sí. La estructura es para eso, para coordinar. Entonces, el problema organizativo, ¿cómo lo va a hacer? ¿Cómo distribuir el trabajo entre diferentes personas? ¿Cómo distribuir tareas personas? Y después, ¿cómo lograr que esas personas se pongan de acuerdo, se coordinen? Según la forma en que lo hagan, con el método de trabajo que tengan, va a haber una estructura distinta. Si ustedes arman un grupo de trabajo con esta materia, es decir, cada cual hace una consigna del práctico, después van a tener que ver la manera de coordinar para que esas 4 consignas, 5, estén en línea y respondan a un objeto global, como son productos, servicio global. Y si ustedes deciden armar un diseño en el cual hay más multitarea y es más variado, todos van a trabajar sobre todas las consignas, la forma de coordinarse va a ser otra. Claramente esto va a tener que ver con la expectativa de cómo desean trabajar, las dos cosas se pueden hacer. Con lo cual, el diseño organizacional va a ser determinar la estructura que más conviene para esa organización según su estrategia, los recursos humanos y las tecnologías. Y la estructura organizacional va a ser la manera en que vos dividís, organizás y coordinás las actividades dentro de la organización. ¿Está bien? Esto es un repaso de conceptos básicos. Cuando hablábamos de estructura, habíamos visto la autoridad, habíamos visto que hay un determinado grado de especialización. Vos podés pensar en una organización en la que es muy especializada, digamos, donde las diferentes personas hacen todos un pedacito de algo, o con menos especialización, más ampliado, en el cual todos tienen una mayor cantidad de tareas, como yo les decía recién en el caso de, por ejemplo, las cocinas de grupo. ¿Cómo armo los departamentos? El concepto de cadena de mando que tiene que ver quién responde a quién.
¿Cuántas personas pueden responder según las maneras en que vos esperás que se coordinen? ¿Cuántas personas pueden depender de un jefe con cuanto a su capacidad de controlarlos? ¿Qué tan centralizada o descentralizada están las actividades? ¿Qué tanto se delega autoridad para tomar decisiones? ¿Qué tan formalizado está el comportamiento de la gente? ¿No? Recordando conceptos de primer año, una organización es compleja, como vimos en la clase pasada, pero en definitiva la organización tiene un diseño, lo que espera es acotar el grado de libertad de los participantes. Dicho así suena horrible, pero básicamente una organización tiene reglas que dicen cómo ustedes se deben comportar. Hay organizaciones que tienen muchísimas reglas, y hay organizaciones que tienen menos. Hay organizaciones que tienen más burocracia, menos burocracia, más formalización, menos formalización. Y eso responde a un modelo de negocio, ¿no? Vamos a ver cómo hagamos con mecanismos de coordinación. ¿Qué debemos definir entonces cuando pensamos en la estructura antes de pensar los puestos? Como grupos de unidades, ¿y qué tan grande va a ser cada unidad? Organizaciones más verticales, organizaciones más chatas, según lo que yo esté buscando y según la lógica de la organización que yo tenga. ¿Cómo voy a agrupar? Por destrezas, por tiempo, por producción, por cliente. Por ejemplo, esto tiene claramente algo que ver con la estrategia. Si ustedes hoy entran a un banco, ¿no? ¿Alguno ha ido a un banco en el último tiempo? Menos. Es todo banca internet. Cuando van a un banco, ¿ustedes qué carteles ven cuando entran? A ver, carteles que te van derivando a lugares, ¿no? ¿Qué carteles hay? A ver, alguien. Baños, sí. Aparte de ese. Está el lugar de orientación, cajas, parte de inversiones, la parte para poder sacar el turno, o sea, las plataformas o la parte donde están los cajeros, tenés todo indicado por lo general los carteles que están colgados del techo, y si es que tenés que subir o bajar, seguramente algún cartelito que indique para qué lado tenés que ir. Bien, a ver. Algunos recuerdan, si ustedes quieren hacer una inversión al banco, ¿no? Plazo fijo, lo que sea. ¿Hay algún cartel que diga inversiones, las inversiones son ahí? ¿No está dividida por personas y por empresas en algunos bancos más que nada? Cambia, o sea, cambia depende desde dónde vas. O sea, si es una inversión para una persona, un jubilado a un plazo fijo es una cosa, y si es una empresa que quiere hacer otro tipo es otra atención completamente distinta. Pero el eje central, ¿cuál es? Que la persona que te atiende, los cartelitos que vos vas a ver, te atiende a vos, porque sos un cliente individual, o porque sos un cliente corporativo, o porque sos empresa, pyme. Las cajas están aparte, muchas veces las cajas tienen cajas separadas para lo que es empresa que para lo que es individuos, pero en definitiva el banco está dividido en los carteles por cliente. Está más cuando vos ibas al banco, cuando yo me recibí, hace unos años, los carteles decían otra cosa, decían caja de ahorro, inversión, tarjeta de crédito. Con lo cual a vos en el banco te atendían por producto. El tipo que te atendía a vos sabía mucho de tarjeta de crédito. Se preocupaba por la inversión, por el producto. Entonces el banco estaba dividido por producto. Hoy el banco está dividido por cliente. El tipo que te atiende sabe mucho de empresas pyme, de banca corporativa, de clientes individuales que también están divididos, porque según el banco, yo qué sé, cliente común, cliente eminent, cliente preferred, Black, Signature, según el banco, ¿no? Entonces, ¿qué diferencia hay? Que lo que hacía el banco antes era agrupar por productos, porque lo que gestionaba era cartera de productos. Y la estrategia era gestionar productos. Hoy el banco
es una empresa comercial que lo que gestiona son necesidades de clientes, entonces el banco está dividido y departamentalizado por cliente, de modo tal que mañana te terminan una oferta para un recital, o decir que tiene que ver un banco con un recital de Maluma. Y no tiene nada que ver, lo que pasa es que el banco lo que está haciendo es tratar de responder con las competencias que tiene las necesidades de los clientes, es una estructura diferente. Por eso les decía que la estructura sigue la estrategia. Si ustedes quisieran tener una estrategia tratando de responder a las necesidades de cada cliente y arman una estructura por producto, no lo van a poder hacer. El tipo que lo atiende sabe mucho de acciones. No sabe lo que necesita el pyme. En cambio, hoy el tipo lo que sabe es mucho de pymes. Cuando le preguntas de inversiones no sabe demasiado. Pero te puede asesorar a vos en tus necesidades en general, ¿sí? Con lo cual el puesto va a estar relacionado con un tipo de agrupamiento que va a responder a la estrategia. Y después mecanismos de coordinación. Recuerden que habíamos dicho que teníamos adaptación mutua para puestos muy complejos o puestos muy simples, pero en definitiva uno se pone de acuerdo con el de al lado. Supervisión directa, el jefe te mira todo el tiempo para ver lo que estás haciendo. El jefe respirando en la nuca del miembro de su equipo. Y normalización. A ver, yo para que vos te coordines no te digo, no dejo ni que te pongas de acuerdo con el de al lado. ¿Se escucha bien ahí? No que no te pongas de acuerdo con el de al lado. Sí, recién se cortó, pero ahora sí. Bueno, si me apareció el cartelito. No espera que te pongas de acuerdo con el de al lado, tampoco te está mirando todo el tiempo para ver lo que haces. Se establecen normalizaciones o formalización de comportamiento. Uno que puede formalizar procesos. Yo te digo cómo se hace y te pones de acuerdo, porque básicamente cada cual tiene que responder al manual del procedimiento. Los resultados, yo te digo lo que tenés que alcanzar en tu puesto. Se espera que en tu puesto vos logres esta semana tal objetivo. La habilidad es básicamente, te recibiste del contador público y vos tenés las habilidades necesarias para saber cuál es el rol que cumplís en la organización, o sos médico o sos arquitecto. Cada mecanismo de coordinación va a tener que ver con cómo espera la organización que funcione lo que hace. Todos son posibles, no hay mejores que mejores, si tiene que ver con una idea de negocio. O sea, determinado tipo de organizaciones y estrategias es más razonable que tengan una normalización más por resultados, o adaptación, o formalización de procesos. Por ejemplo, el Estado en general, ¿cómo coordina? ¿Cómo creen que coordina ustedes una administración pública? Se dice que el Estado es burocrático, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene normas y procedimientos para todo. Usted tiene que cumplir los pasos para cada una de las cosas. ¿Por qué es eso? Bueno, tiene su lógica, porque el Estado administra recursos de terceros, con lo cual tiene que garantizar transparencia. Para esto es importante que haya burocracia que permita establecer cómo hay que hacer las cosas. Ahora, Google seguramente va a tener más depositadas las habilidades de su gente. Una consultora va a tener bastante más de adaptación mutua y de habilidades. Va a depender del tipo de negocio y de la estrategia que uno quiere llevar adelante. Y según la parte de la organización en la que yo esté, también estos mecanismos van a funcionar distintos. Pero en definitiva, ¿se acuerdan esto? Vieron el MISR, cumbre estratégica, núcleo operativo, están las personas que prestan el servicio directo, la línea media gerencial, estás de apoyo, servicios tercerizados y la tecnoestructura, donde están aquellos que normalizan y establecen las formas de trabajar. En definitiva, lo que nos importa a nosotros es que existe un diseño organizacional, una estrategia que se traduce en una estructura, y esa estructura incorpora puestos. Nosotros en esta materia vamos a pensar primero el diseño de los puestos. ¿Tá? ¿Qué es un puesto? Bueno, cuando pensamos en diseño de un puesto tenemos que pensar en un cargo que aglutina un conjunto de tareas que se van a ejecutar, respecto de las cuales yo tengo que especificar el contenido, los métodos, las relaciones que implican ese cargo, los requisitos tecnológicos, sociales, personales del ocupante, sociales, el capital social, las características que va a tener que tener ese ocupante.
Con lo cual lo que vamos a tener que definir es las tareas en términos de contenido, los métodos con los cuales se ejecutan o se realizan esas tareas, la posición en el organigrama en términos de nivel de supervisión y de subordinación, y básicamente los requisitos, como decíamos ahí, que debe cumplir el ocupante. ¿Sí? Todo esto se puede hacer pensado en diversos modelos de diseño. Cuando decimos modelo de diseño, lo que decimos es, a ver, ¿recuerdan? Habíamos visto en la clase pasada las diferentes concepciones del hombre, ¿no? Según la evolución en el tiempo. Bueno, según lo que yo crea, cómo conceptualice yo a las personas que quiero, y según lo que yo espero de la organización, yo voy a apelar a un modelo más clásico, en el cual entiendo que lo importante es la eficiencia, o un modelo más moderno, como recursos humanos, lo que yo creo que lo más importante es el talento de la gente y que lo pueda desplegar. Un modelo de relaciones humanas en lo que yo creo que lo que más me importa a mí es generar ambientes o contextos laborales que permitan que ustedes se desarrollen, no tanto el contenido ni lo que hacen. Una de estas tres cosas es mejor, pero dependiendo del tipo de estructura organizacional, una estrategia, yo voy a pensar puestos más eficientistas, con una mayor división de tareas, ¿no? División de tareas, lo cual genera problemas de coordinación y alineación. Hay una persona que martilla todo el tiempo el mismo clavo. Modelos un poco más sociales, en los que yo me detengo en las condiciones laborales, o modelos más amplios, en los que yo les pienso puestos que no sean especializados, sino que sean más variados, que la persona que trabaja en el estudio contable no liquide que no haga solamente auditoría de cuentas corrientes de proveedores de supermercados en un estudio. Es muy habitual, por ejemplo, en las grandes consultoras. Ustedes entran ahí y les toca hacer auditoría de cuenta corriente de proveedores de lácteos de supermercados. Y hacen eso nada más. Totalmente estructurado, eficientista, que garantiza que ustedes hacen muy bien eso. Lo que es muy probable es que se frustren con un tema de variedad, o pensar puestos más ampliados, en lo que yo digo no. Yo quiero crear puestos en los que dote a los que lo ocupan de una mayor variedad, autonomía, que se puedan identificar con lo que hace y que tengan feedback y respeto de si lo están haciendo bien o están haciendo mal. Para lograr esto otro, esta consultora, ¿cómo podría organizar las tareas, por ejemplo, los puestos? Imagínense ustedes, contadores públicos, tienen más puestos en los que sean más variados. Que la gente tenga un puesto más amplio. ¿Cómo podría ser? Alguien que trabaja en un estudio contable, alguien de verdad. Agustina. En realidad mucha no se me ocurre, profe. Nosotros somos pocos en nuestro caso, entonces hay una persona que se dedica a la liquidación de sueldos, pero, o sea, hay una sola persona que hace siempre eso, digamos. Pero bueno, no sabría decirte. Imagínate que el estudio crece, tiene muchos más clientes, más contadores y más estudiantes. ¿Cómo lo podrían organizar ustedes el estudio contable? Y quizás más que una persona se dedique por clientes, o sea, porque por ejemplo nosotros en realidad los clientes más o menos dependiendo de qué tipo de clientes los manejamos todos, pero quizás hay empresas que demandan más tiempo y que una persona se maneje quizás con una empresa, dependiendo. La verdad que mucho no se me ocurre, honestamente. Acá dice Gaby Marchiori, una empresa o individuales por zona. A ver, en principio, un estudio contable especializado, que responda a un modelo clásico, lo que va a tener es gente que liquida impuestos provinciales, gente que liquida impuestos nacionales, gente que liquida particularidades de algún sector, pesca, construcción, agropecuario, trámites específicos de eso, ranchos, la pesca. Pueden tener alguna persona que se dedique a cuentas corrientes, otra que se dedique a registraciones contables, ¿está bien? Otra a impuestos municipales, otra a balance.
Con lo cual, ustedes tienen cada una de las personas dedicándose a una sola cosa. Especializado, el que se dedica al puesto provincial está todo el día metido en la página de ARBA averiguando. ¿Está bien? Un modelo más amplio sería, bueno, yo voy a atender por clientes, como decía ahí, bueno, van a tener a alguien que se encarga de el sector agropecuario, alguien que se dedica al sector pesca, alguien que se dedica al sector construcción, si tienen clientes de ese tipo, o lo que ustedes tengan como clientes de un nivel grueso, y que si no después tengan a cada una de las personas responsables de un cliente, resolver los problemas. Entonces ahí lo que vos tenés, menos conocimiento experto, pero tenés más variedad. El que trabaja, por ahí tiene un área impositiva, un área contable, pero el caso impositivo de esa empresa lo resuelve todo el tema impositivo. Ahora ahí pasó la integración de conceptos entre las diferentes liquidaciones impositivas y conocimiento del negocio. Es un modelo más enriquecido, menos eficiente, menos eficientista. Claramente es importante definir esto, porque cuando ustedes tengan que elegir a alguien, no es lo mismo elegir a alguien para un puesto de tipo especializado, elegir a alguien de un puesto de estilo más variado y autónomo. Porque si ustedes tienen una forma de trabajar que está más posicionada en un puesto enriquecido, o sea, que ustedes necesitan más variedad y autonomía, yo los meto en un puesto eficiente a liquidar ingresos brutos todos los días, o cargar factura, o tildar cuenta corriente, a los 2 meses están al borde del colapso emocional, como si les hubiera atacado una pandemia y cuarentena, ¿está bien? Y hay gente que se siente cómoda con eso, que nada, tranquila, yo hago esto, no me preocupo por otra cosa. Entonces esta definición va a ser central, desde dónde estoy diseñando. ¿Y esto qué va a responder? A la estrategia de negocio. Era muy habitual que siempre pasa, estudiantes de la facultad, tienen muchos de ellos, ¿no? Muchos de ustedes, ¿no? Tienen así como la fantasía de trabajar a una de las Big Four que son ahora, ¿no? Price, KPMG, Deloitte, las grandes consultoras, ¿sí? En etapas iniciales es muy normal que ustedes vayan allá y les tocó auditar proveedores del sector fresco de un supermercado. Están haciendo eso todo el día, todos los días. Para una persona que le toque ir a un estudio mediano de Mar del Plata, va a hacer de todo y hasta llega a aprender bastante más. Con lo cual, ese modelo es de poco tiempo para un estudiante, porque después se aburre, quiere hacer otra cosa, ¿sí? Entonces, ¿qué elementos vamos a tener en cuenta cuando pensemos un puesto de algunas de estas escuelas? Recuerden lo que les dije recién, cuando uno piensa un puesto más moderno desde la Escuela de Recursos Humanos, lo que piensa son incorporarle estas dimensiones más profundas, variedad, autonomía, identificación con la tarea del empleado, porque se identifica con lo que hace, que tenga feedback. Que en estos otros modelos clásicos de relaciones humanas no están pensadas en el propio diseño, sino que lo único que piensan es la eficiencia o el contexto. ¿Qué voy a diseñar? Tareas, atribuciones y funciones. O sea, la tarea es un conjunto de actividades individuales, pequeñas, que ejecuta alguien. Una atribución es un conjunto de actividades un poco más complejas. Y una función es un conjunto de tareas o atribuciones. Yo voy a tener que pensar esto. La realidad es cuando yo pienso un cargo como conjunto de funciones, con una posición en el organigrama, que eso es un cargo, tradicionalmente se pensaban en descripciones muy detalladas en cuanto a tareas. Hoy se piensan cargos o se hacen descripciones que son más genéricas. Las misiones y grandes funciones de un cargo en cuanto a para qué existe como tal, ¿no? Y se dejan para otras herramientas más operativas la redacción específica de la tarea, ¿sí? Las grandes funciones y responsabilidades e informes periódicos que debo realizar. Entonces, la descripción y análisis del cargo, descripción y análisis, va a ser la manera en que tenemos en recursos humanos de hacer ese diseño. Ese diseño va a constar de 2 etapas. Una descripción que piensa el cargo hacia adentro, la piensa más tareas, atribuciones, la parte dura del cargo, ¿no? ¿Cuál es la responsabilidad de este cargo? A ver,
La persona que ocupe este cargo, ¿qué es lo que va a tener que hacer? ¿Y cómo? ¿Y por qué? ¿No? Por eso se dicen tareas o atribuciones que conforman intrínsecamente al cargo y que lo diferencian de otros, ¿no? Los aspectos significativos respecto de los deberes y las responsabilidades propias de ese cargo. Y otros aspectos que tienen que ver con el análisis del cargo, que son los extrínsecos, o sea, visto desde afuera, ese cargo. ¿Qué condiciones personales, qué características le exige a su ocupante? ¿Qué requisitos va a tener que cumplir el ocupante de ese cargo? Esto va a ser central, porque el perfil de la persona que vaya, el perfil del puesto después define el perfil de la persona. Requisitos, responsabilidades y condiciones de trabajo que el cargo exige. Entonces, el modelo de diseño, según Chavenato, hicimos la ficha vacía, ¿por qué? Porque acá no hay ninguna persona ocupándolo. No está Homero ahí al principio, sentado en esa silla esperando que le adapten el puesto. No, yo quiero diseñar un puesto auxiliar contable. En una organización, voy a decir, bueno, no es un auxiliar contable, son todos iguales. Bueno, yo les acabo de mostrar que puede ser muy distinto el diseño. Va a depender de cómo vos esperás que se coordine con los demás, cómo vas a repartir las tareas, cómo vas a controlar ese puesto, qué tareas va a tener, qué métodos de trabajo va a tener. Eso lo va a hacer muy distinto, va a trabajar en conjunto, en equipo con otros, no, va a hacer teletrabajo, va a hacer una tarea, va a hacer mucha, va a ser el encargado de un cliente entero. Muy diferente, con lo cual ese mismo puesto puede estar diseñado de muchas maneras. Entonces, el diseño del puesto va a incorporar la descripción, nombre del cargo, responsable contable de la oficina de contable. Posición en el organigrama. ¿Cómo se define? No se define con el nombre, gerente de. Porque en McDonald's son todos gerentes. Pero no son gerentes. Gerente es el nombre que le ponen, con lo cual es el nivel de subordinación, o sea, de quién depende, nivel de supervisión, a quiénes supervisa y con quiénes se relaciona en los costados, con clientes proveedores, con otros niveles organizacionales. Y el contenido en cuanto a misiones, funciones básicas y atribuciones de ese cargo. ¿Para qué está ese cargo? ¿Qué es lo que hace la persona que ocupe ese cargo? ¿Sí? Y finalmente, el análisis del cargo en cuanto a los requisitos que este cargo le va a exigir a la persona que lo ocupe. Chavenato es un modelo bastante tradicional. Dice que puede haber requisitos intelectuales. Acá vamos a incorporar qué tipo de instrucción se requiere, primaria, secundaria, universitaria, terciaria, posgrado, qué tipo de posgrado, completa, algún terciario específico, qué tipo de experiencia, en qué tipo de organización y de cuánto tiempo. Y después competencias más blandas, como iniciativa, aptitudes, capacidades puntuales, más términos de competencias que vamos a ver después, pero otras características blandas. O sea, si ustedes van a trabajar de manera autónoma, solos, una cosa y se van a tener que trabajar coordinando con otros, el equipo va a ser distinto la forma de trabajo. Capacidad analítica, capacidad creativa, dependiendo del tipo de puesto, esto va a ser muy diferente. Requisitos físicos, puede haberlos o no, en cuanto al esfuerzo, la composición física, el tipo de concentración, de vista, o lo que sea que tenga una persona según el puesto que va a ocupar. Las responsabilidades propias del cargo, o sea, la persona que esté ahí, ¿va a ser responsable por supervisar gente? ¿Por algún tipo de material, equipo, proceso complejo, dinero, seguridad de otros, información confidencial? Porque esto puede marcar el perfil de la persona que lo va a ocupar. Mira, la persona que está acá va a manejar información confidencial. Es una responsabilidad incluida importante. Yo pongo siempre el mismo ejemplo cuando doy esto, por eso los videos están, pueden ver solamente los que tienen los links, es básicamente para que los videos no lleguen a mi vieja. Mi vieja está jubilada y encerrada en este momento, peluquera, coafer, estilista, todo menos peluquero, que si peluquero se ofende, estilista, coafer. Entonces, a ver, ella por definición,
escucha gente y cuenta cosas. O sea, si vos históricamente querías que el barrio se entere de algo, se lo decías a mi vieja. Y después le decías la palabra clave. La palabra clave, ¿cuál es? Una persona que no puede callar un secreto. No se lo cuentes a nadie. No se lo cuentes a nadie. Eso dispara el proceso neuronal. Mi vieja ahora maneja Facebook para extender sus redes más allá del barrio. Lo maneja mal encima. Mi vieja jamás podría ocupar un puesto que requiera manejar información confidencial, sería infeliz, aparte no lo haría. No es un tema menor esto, que se los cuento así, pero es así. Esto después define la persona que lo va a ocupar. Condiciones de trabajo, el ambiente de trabajo, el tipo de riesgos. Por ejemplo, con esto de la cuarentena, pandemia y trabajo, home office o teletrabajo, han aparecido un montón de enfermedades profesionales producto del exceso de pantallas, ¿no? Gente que no estaba acostumbrada a pantallas, hoy lo está teniendo y esto genera el ataque de riesgos a los que no están preparados porque el puesto no estaba pensado para esto. También hoy este es mi cuarto Zoom de 6 del día. De diferentes cosas. Estas son todas cosas que han sucedido delante de una computadora, en este momento me duele la vista y me duele el cuello. Y estas 6 cosas yo en otro momento las hubiera hecho todas en el mundo real, en la calle. En la facultad, o en un café con un cliente, o en una reunión ejecutiva con un grupo directivo. Hoy fueron todas. Esta semana me toca cuidar a los chicos a mí, con los chicos encima, en una computadora. No está dentro de las condiciones de mi trabajo habitual. Es importante que estén. Con los requisitos físicos hay que tener cuidado con lo que uno pone, ¿no? También está sexo y edad, y uno tiene que tener argumentación para cada una de las cosas que pone. En un diseño moderno, en un perfil de puesto moderno se incorporan 2 cosas más que no van a encontrar en los libros. En una tercera y cuarta hoja. Uno, el paquete de compensaciones ampliado que vamos a ver en la unidad 4. O sea, a ver, este puesto implica ser remunerado de tal manera. Fijo, variable, premios, bonos, paquete ampliado de compensaciones, ¿tá? O de 310, 410, lo que sea. Y un cuarto elemento que serían los indicadores de control de gestión que definen el éxito del puesto. ¿Sí? Yo para diseñar un puesto voy a tener que hacer algún tipo de relevamiento y las formas de relevar un puesto son las clásicas. Observo lo que ocurre, cuando es un puesto nuevo tendré que observar afuera, cuestionarios a los ocupantes y a otras personas del contexto del trabajo, entrevistas, de todo un poco. Básicamente el problema que tengo es cuando uno quiere relevar qué es lo que hace cada uno, porque no hay un diseño, y quiere diseñar el puesto. Cada cual contesta lo que cree que hace, lo que cree que debiera estar haciendo. El jefe también contesta lo que cree que debiera estar haciendo sus subordinados. Diseñar un puesto no es algo simple, pero es esencial. Si yo no tengo claro, tampoco voy a poder incorporar gente rápidamente, trasladarle cuáles son sus responsabilidades, ¿no? Determinamiento de los clásicos. ¿Qué objetivo tiene el diseño? Bueno, básicamente, todo lo que pasa después en recursos humanos depende de que yo tenga los puestos adecuadamente diseñados. Si no tengo los puestos adecuadamente diseñados, no voy a poder hacer un reclutamiento. Reclutar, lo vamos a ver, es atraer candidatos con una publicación de algún tipo en algún lado. ¿Y qué pongo en la publicación? Porque tengo que poner qué tipo de persona busco, con qué características para hacer qué tipo de trabajo. ¿Cómo selecciono? Yo no tengo el perfil del puesto, cuando tenga que seleccionar alguien me voy a tener que juntar con el jefe y decirle, che, ¿vos qué buscás? ¿Cómo te gustaría que sea la persona que esté acá? ¿Varón, mujer? ¿Es indiferente, joven, más grande, con qué experiencia? Tenés que empezar a charlar todo eso. Bueno, en realidad eso tiene que estar de antes. ¿Por qué? Porque cuando no lo tengo va a ser lo que se le ocurre al jefe.
No es como, y esto no debe ser como se le ocurre al jefe. Debe ser un diseño de una organización. Que cada persona que se incorpora en un contexto con un determinado proyecto. Cuando quiero capacitar a alguien, a ver, lo quiero seleccionar. ¿Qué prueba hago? Alguna prueba para ver si tiene capacidad de trabajo en equipo, si tiene capacidad de comunicar, si es conflictivo, si es autoritario, si tiene personalidad o no. Yo qué sé, depende de lo que estoy buscando. Hay veces que busco gente con mucha personalidad, y hay gente que busco gente, hay veces que busco gente que se adapte más fácilmente a las instrucciones. Cuando lo capacite, ¿sobre qué? Cuando evalúe el desempeño. Ahora el desempeño implica evaluar el grado en que una persona cumple los requerimientos de ese puesto, tanto en tareas como en otras competencias blandas. No solamente es hacer las cosas, es comportarse como la empresa espera que te comportes. ¿Sí? O sea, el análisis de selección de puestos es el punto inicial de cualquier proceso de recursos humanos. Previo, es imprescindible tenerlo hecho de manera adecuada. ¿Está bien? Acá tienen, sirve para todos los demás procesos que ustedes van a estudiar. ¿Está bien? Una mirada moderna o más actualizada de diseño de puestos piensa la gestión por competencias, ¿no? Entonces, ¿qué dice? Acá no es una cuestión solo de tareas y requisitos, sino que lo que yo voy a tener que pensar es que una organización lo que necesita son personas competentes. ¿No? Competentes. Entonces la pregunta es, ¿qué es ser competente? Ser competente es tener no solo el conocimiento, que en el análisis que le di recién, en descripción decía, por ejemplo, instrucción básica. Ustedes van a ser contadores públicos, a la brevedad, ¿no? Contadores y contadoras públicas. ¿Qué dice el título? Cuando ustedes son contador y contadora pública, tienen ese cartón. ¿Qué implica? ¿Qué dice ese cartón de ustedes? Cuando una empresa lo mira. ¿Indica nuestras competencias? ¿Todas? No todas, tal vez. Porque, a ver, ¿qué es lo que nos muestra? ¿O qué muestra de tus competencias? Si mirás ese cartelito que está ahí. Muestra tal vez las competencias que se pretende que salga de un estudiante de la Universidad Nacional de Mar del Plata, pero bueno, no, tal vez no te ¿Cuáles serían? a todos. El conocimiento. Bueno, conocimiento claramente, ¿no? Me muestra conocimiento, sí. Pero, por ejemplo, quizás no la actitud. Claramente no. Ustedes pueden tener una actitud horrible o una actitud fantástica, y eso va a depender de qué contexto es horrible o fantástica. Porque en un lugar es una actitud fantástica, en otro lugar puede llegar a ser horrible. No dice nada de la actitud, aunque debiera, ¿no? No dice una universidad pública, que va a formar individuos comprometidos con el contexto, la sociedad y con... El título no lo dice. Tampoco dice nada respecto a si ustedes saben ubicarse en el contexto laboral en el que vayan a estar. Habilidades, ¿dice algo de habilidades? Se supone que ustedes han desarrollado capacidad para hacer un balance de puesto, alguna habilidad. Hay un conjunto de habilidades de saber hacer que son propias de su título, ¿no? No todas. También es cierto que yo también soy contador y tengo contador. Jamás en la vida liquidé un impuesto ni lo pienso hacer. Tampoco dice que los contadores son todos iguales. Es una profesión. Está equilibrada para 1000 lugares. Ahora, una empresa no busca un título. Una empresa busca personas competentes. Las competencias laborales justamente son esto: el conocimiento en acción, la actitud para querer poner el conocimiento en acción en un determinado lugar y la comprensión del contexto en el cual uno está trabajando. Entonces, la teoría de las competencias lo que dice es que una competencia laboral
es un comportamiento esperable en el puesto de trabajo que se puede medir. Entonces, cuando una empresa, una organización cualquiera, define un puesto, debe hacerlo por las competencias que debe tener la persona que ocupa ese puesto. Entonces ahí ya nos corremos del título. Nos metemos en los comportamientos que yo espero de la persona. Y aparece la teoría de la gestión por competencias, la cual a mí ya no me va a interesar la tarea A o la tarea B, me va a interesar el comportamiento del sujeto. El comportamiento del sujeto va a tener que ver con tareas, titulaciones, porque ser contador público es una competencia, pero también con una capacidad o habilidad particular como trabajo en equipo, comunicación, y van a encontrar manuales de competencias de muchos tipos. Conocimientos, habilidades, actitudes. Siempre se dice que el éxito en una organización se define por C más H por A. Conocimientos, más habilidades por la actitud. El conocimiento y la habilidad suman, la actitud multiplica, con lo cual la actitud es muy importante de poder ser detectada después cuando hagamos selección de personal, ¿no? Entonces, tengo un puesto con un perfil determinado que incluye análisis de descripción, requisitos, competencias que requiere, las competencias laborales que se van a requerir para ese puesto, y por otro lado voy a tener personas después. Lo que voy a tener que tratar de hacer es ajustar, logrando ubicar a las personas en el lugar en donde más o menos coincide sus competencias con las competencias que el puesto requiere. Y a futuro voy a tener que tratar de dotar a la organización de personas que puedan llegar a tener las competencias que en el futuro va a requerir la organización. Por ejemplo, yo les decía, no sé a ustedes, habitualmente cuando arranca el cuatrimestre yo siempre les digo lo mismo. Ustedes son los jóvenes, generación Y o Z, virales, intelectuales de la internet, con habilidades de computación, que piensan en términos digitales, etcétera, etcétera, y siempre les preguntamos cuál de ustedes estaba en condición de poder generar un espacio de trabajo colaborativo utilizando una aplicación gratuita de internet para hacer videoconferencias y trabajar colaborativamente con 4 o 5 máquinas diseminadas geográficamente por la ciudad. Hasta el año pasado no levantaba la mano nadie, y son cosas que nosotros hacemos habitualmente, con lo cual uno dice, bueno, ¿quiénes son los que manejan las tecnologías realmente? Más allá de Facebook y Instagram. Ahora, yo les hago esta pregunta a ustedes. ¿Quién de ustedes está en condiciones de poder trabajar de manera descentralizada geográficamente, en colaboración con otros, compartiendo la computadora y haciendo una videoconferencia? ¿Quién lo sabe hacer? Todos. ¿No? Bueno, nada, la realidad, por suerte para ustedes, puso a todas las empresas en este lugar, con lo cual cuando ustedes más adelante propongan algunas cosas para hacerlas de manera distinta, al empresario o al comerciante no le va a resultar tan raro, porque se chocó contra esto con la cuarentena. Competencias a futuro son. Hasta el año pasado, casi nadie la manejaba, solamente los que trabajamos habitualmente de manera descentralizada. Entonces, las competencias pueden ser individuales y organizacionales. En definitiva es esto, el saber hacer, el saber ser y el saber estar en una determinada organización. ¿Cuál es el problema que tenemos de estas competencias que implican motivos, implican detectar qué motiva a la persona, implican conocer los rasgos de personalidad de los individuos, implican las habilidades, los conocimientos, las actitudes de una persona, que en general uno observa fácilmente la cúspide del iceberg, o sea, lo más fácil de ver es de la habilidad y el conocimiento. Cuando yo diseño un puesto tengo que poder detectar los rasgos más profundos que generan que esos comportamientos se produzcan, comportamientos más visibles.
Esto va a ser importante porque yo el título de contador público lo observo rápidamente, al igual que las calificaciones. Los rasgos de personalidad no. Y yo tengo que saber los rasgos de personalidad de la persona que voy a incorporar más adelante. Por ejemplo, si ustedes tienen que incorporar un chofer para manejar un colectivo en Buenos Aires o en Mar del Plata, en zona céntrica, en verano, no pandémico. Hacer un examen de manejo, ¿aporta algo? ¿Qué competencias debería tener esa chofer de bus, de colectivo? ¿Hay algún rasgo de personalidad que va a ser importante? Que sea, Sí, que sea una que sea persona. amable. Que sea Amable. amable, ¿qué más? Paciente. Una persona calmada, con paciencia, que no se sobresalte por algo chiquito, porque si no se va a terminar peleando con todo el mundo. Manejo del estrés no es manejar, es manejar en hora pico con un colectivo lleno de gente que viene nerviosa y tensa, con una empresa que exige cumplimiento de tiempos en equilibrio con el cumplimiento de las normas de tránsito. O sea, el tema de manejar está acreditado por el carnet de conducir, es lo más fácil. Lo importante es los rasgos de persona. Entonces, de golpe aparece por tele, ay, pero era el mejor chofer, no sabemos qué pasó, le agarró un ataque de ira y se agarró los palazos con pasajero. A ver, hay un problema de selección ahí. Pero lo importante era detectar eso, asegurarse que esa persona que atiende en esa organización a clientes que vienen de mal humor, tenga la personalidad para poder ser paciente, tolerante, conducir, etc. Por eso va a ser tan importante poder hacer un diseño de puestos que incluya lo intrínseco, lo extrínseco y el paquete de competencias que el cargo le exige a la persona. ¿Sí? ¿Vamos hasta acá? El diseño es esencial para vos poder empezar a trabajar el proceso de empleo, que es el sistema de alimentación. O sea, hay una organización, tengo que empezar a ocupar los puestos. Cosa que ocurre todo el tiempo. El sistema de alimentación va a ser el proceso que va desde planificar la dotación que una organización va a requerir, hasta traerlo, seleccionarlo e incorporarlo al puesto de trabajo. Para que esto ocurra tengo que tener los puestos diseñados. Una organización es un sistema abierto que intercambia entre sociedad y empresa continuamente recursos humanos, compensaciones para hacer que las personas se mantengan en la organización. Nosotros habíamos dicho que una organización debiera hacer todo lo posible para achicar la brecha entre las competencias de la gente que tiene hoy y las competencias de la gente que va a requerir en un futuro para poder cumplir con su visión. ¿Se acuerdan? Tenemos una organización, tiene determinados objetivos de corto, mediano y largo plazo. Yo tengo que lograr garantizar desde recursos humanos que esta organización vaya teniendo las personas con las competencias que yo espero tener. ¿Sí? Una de las cosas que tengo que hacer para esto, estratégicamente, es poder planificar la dotación que voy a requerir en calidad y cantidad adecuada. Para después poder incorporar a la gente, atraerla, seleccionarla e incorporarla. Con lo cual, el proceso completo de incorporación va a incluir varias fases. Una etapa inicial previa, que va a incluir la planificación, la dotación y la actualización del perfil, del puesto, análisis de inscripción que vimos recién. Un proceso que va a implicar reclutar, seleccionar y evaluar, digamos, hacer pruebas para poder elegir a las personas, y finalmente decidir incorporar a alguien que acepte una propuesta e inducirlo al puesto de trabajo. El resto de la unidad 2 trata sobre todos estos mecanismos que hay, qué cosas tenemos a disposición para poder elegir para la organización a las personas adecuadas y poder inducirlas, incorporarlas con la menor cantidad de ruido posible. ¿Sí? Esto donde ocurre en un mercado. Cuando vimos el jueves pasado
la evolución del año, yo les dije que cuando apareció el concepto de mercado se empezó a dar cuenta que el concepto de mercado aplicaba a todo. Y hay un mercado de recursos humanos, un mercado de trabajo, que se define por una dimensión espacial, dónde, temporal, cuándo, y qué se ofrece y se demanda, como todo mercado, ¿no? Entonces tenemos un mercado de trabajo que está definido siempre por lo que se ofrece. Las empresas ofrecen puestos. Y las personas demandan puestos. Como espejo de esto tenemos el mercado de recursos humanos en el cual las personas ofrecen mano de obra o competencias y las empresas demandan esas competencias para incorporarlas a la organización. Independientemente de esto, que es una cuestión teórica, sí es importante saber que todo lo que ocurre en un determinado mercado de trabajo o lo que es su espejo de recursos humanos. Con lo cual, lo que es válido en un lugar y en un momento determinado puede no serlo en otro lugar y en otro momento determinado. No es la misma la realidad del mercado de trabajo de Mar del Plata que el mercado de trabajo de el sur o de Santa Fe o de Córdoba. No es lo mismo hoy que el año pasado. No es lo mismo en un segmento de recursos humanos que en otro. No es lo mismo una ciudad que tiene universidades que una que no la tiene. Tema de nivel educativo. No es lo mismo una ciudad que tiene determinadas carreras que una que no las tiene. Esto es coyuntural, con lo cual todo va a suceder en un determinado mercado. Ahora, que el mercado esté en oferta o en demanda, define todo lo demás que pasa. A ver, si hay muchas empresas demandando puestos, ofreciendo puestos, y muy pocas personas demandando puestos, va a ser más difícil reclutar, seleccionar, va a haber que pagar más, va a haber que hacer muchos esfuerzos de retención, etc. Y viceversa. Entonces, en ese mercado la empresa tiene que planificar. ¿Qué es la planificación de la dotación? Es un proceso de decisión respecto de los recursos humanos que una organización va a requerir para alcanzar sus objetivos dentro de un X periodo de tiempo. Como toda planificación está definida en un periodo de tiempo. Cantidad y calidad de recursos humanos. Planificar es determinar anticipadamente qué recursos humanos voy a requerir de acá a un tiempo X y con qué características. Como acuerdo que les decía un estudiante mío del MBA, que planteaba que en el área de él faltaban personas, y yo les decía, ¿qué faltan? ¿Personas o faltan competencias adecuadas? No, me dicen, en realidad personas hay muchas. Bueno, es en cantidad y calidad, ¿no? Muchos de estos modelos requieren la participación del área de recursos humanos, pero lo importante es saber que hay que trabajar en planificar anticipadamente para saber qué puestos voy a requerir. Porque el mercado cambia, las necesidades de la organización cambian, o porque voy a tener que reemplazar a determinadas personas que se van a ir también. Para anticipadamente planificarlo, pueden ir incorporando, formando, capacitando, lo que sea a las personas para que logren tener esas competencias. Obstáculos habituales para la planificación, como vimos el otro día, falta de apoyo para la dirección. Digamos, el área de recursos humanos, que no esté adecuadamente integrada. Falta de compromiso de los gerentes de línea en cuanto a ponerse a pensar y planificar y razonar a futuro y de motorizar acciones respecto a sus subordinados. Y bueno, y básicamente, Revolution, que les dije el otro día, este mercado de trabajo que cambia todo el tiempo, que también nos dificulta pensar qué personas voy a necesitar en la organización en el futuro si en realidad no conozco mucho. El futuro está cambiando muy rápido, los puestos de trabajo se modifican, las competencias cambian, y como les decía recién, la cuarentena nos generó un salto cuantitativo y cualitativo respecto de los perfiles de los puestos, que se va a potenciar, con lo cual yo les digo a ustedes, ¿qué competencias van a necesitar tener en su futuro profesional? Exactamente no lo saben, pero está claro que ninguna respuesta va a poder evadir la tecnología. Hace no muchos años, un estudiante nuestro de la facultad, nosotros usamos el campus hace mucho, 4 o 5 años. De acuerdo que nos dijo
que todo muy bien eso de que nosotros poníamos en internet y en el campus y demás, pero que él no tenía ninguna obligación de hacerlo porque no le gustaba la computadora. Entonces pensamos, bueno, ¿qué dificultades va a tener para ejercer la profesión? Porque es una cuestión de deseo. La carrera es presencial, esto es una excepción. Bueno, uno tiene que pensar hacia el futuro qué va a requerir el mercado, y la empresa tiene que empezar a pensar qué tipo de personas va a requerir, y para eso tiene que planificar. Modelos de planificación, hay muchos, no van a ver en Chabelato, son simples, pero básicamente tengo que encontrar algún tipo de variable que me permitan estimar una demanda de personas. Basado en la demanda estimada, según la demanda que tenga la organización, la cantidad de recursos humanos que va a requerir. Por ejemplo, la universidad, cantidad de demanda esperada en cuanto a incorporación de estudiantes, ¿no? Esa área económica se abrió tecnicaturas, carreras nuevas, estamos abriendo carreras de posgrado nuevos, por eso hace estimar una demanda creciente de términos universitarios en cuanto a incorporación de estudiantes, que requiere planificar un crecimiento de la planta docente de acá a los próximos 10 años. Si no lo haces anticipadamente, después no tenés los recursos necesarios. Modelos basados en segmentos de cargo, bueno, no siempre hay una única unidad que te define el volumen, como por ejemplo cantidad de alumnos ingresantes estimada. A veces, según el segmento de cargos, uno puede pensar en que en algunos casos tiene que ver con la cantidad de productos que se venden, en otros casos puede tener que ver con la cantidad de clientes que uno tiene, en otros casos puede tener que ver con la cantidad de operaciones que procesa, o lo que sea. Lo único importante es que todos estos modelos lo que hacen es anticipar el futuro mirando el pasado. Nuestro gran problema hoy es cuando intentamos proyectar el futuro solo mirando el pasado. Porque como decimos en planificación, todo plan supone un futuro que lo convalida. Cuando ustedes dicen, bueno, en los últimos años esto viene creciendo así, así, entonces ustedes van a estar suponiendo que el futuro va a ser igual al pasado. Cuando hay momentos de ruptura, esto cambia. Entonces uno hoy está en un momento de ruptura, tiene que empezar a tratar de pensar de una manera menos lineal. Tratando de pensar, bueno, ¿qué otros abanicos se les puede abrir a una organización en cuanto a requerimientos de personal y perfiles? Otros modelos prescinden de todo esto y piensan en el flujo de personal, o sea, empezando a pensar en cómo mantener estable el sistema teniendo en cuenta la gente que entra y la que sale. Flujo de personas hacia adentro y hacia afuera de la organización. Esto es muy común, por ejemplo, en los call centers, los contact centers, que están diseñados de manera tal que hay un flujo de personas que crece y que egresa muy habitual. Entran y salen. ¿Alguno trabajó en un call center? En este momento son 40 de 190 que están inscritos bien. Después yo miro cuántos miran el video y saco la cuenta. 40. Y si son 40, tiene que haber 4 o 5 que hayan trabajado en un call center alguna vez. ¿Nadie? Es una forma clásica para darse los estudios. Puesto de trabajo alienante, diseñado de esa manera. Poca estabilidad del puesto, alta tasa de rotación, la gente se va, no aguanta. El diseño está pensado para que no aguante, con lo cual el diseño del puesto está pensado para incorporar una alta rotación. La gente se va, hay que estar incorporando gente todo el tiempo. Esto está pensado desde la planificación. La empresa está todo el tiempo reclutando gente, capacitando gente para cubrir los puestos de la gente que se va a ir. Y ¿por qué hace eso? Alta tasa de rotación es más caro, hay que contratar gente todo el tiempo. Bueno, el plan B sería generar un puesto de trabajo más amigable, más ampliado, más satisfactorio. También es más caro. La sábana es corta. Un puesto que tenga menos carga de tensión, que trabaje con más momentos de descanso, haría que la gente se vaya menos, pero sería más caro. El diseño que tienen es alta rotación, admisiones y retiro. Continuamente, flujo de personal. El modelo basado en el flujo piensa en esto. Ir tratando de anticipar admisiones, transferencias, ascenso, producto de retiros, muertes, jubilaciones, transferencias, etc. Uno va anticipando esto para planificar la dotación y poder saber con qué va a requerir de manera
anticipada. Parece una pavada, van a encontrar que muchísimas organizaciones se encuentran en crisis porque tienen que cubrir un puesto clave de una persona que se jubiló. Pero ¿cómo puede ser que sea un problema cubrir a una persona que se jubiló? Si esta persona viene cumpliendo a razón de 1 año por año de edad, ¿no? Todos los años cumplió 1 año, por lo cual todos los años está 1 año más cerca de jubilarse. ¿Cómo puede llegar a jubilarse y que la organización no haya planificado que lo tenía que reemplazar? Pasa todo el tiempo, porque las organizaciones no se sientan a planificar los requerimientos de los recursos humanos, muchas veces pensando de que las personas somos fáciles de reemplazar. Modelos más complejos incorporan muchas variables. Volumen de actividad, cambios tecnológicos, condiciones del mercado, planeamiento de carrera, que vamos a ver también, cómo planificar la carrera, qué elementos tener en cuenta al planificar la carrera, el personal, y todo esto junto para poder anticipar y poder ir pensando qué personas ir incorporando o cuántas tendrán que incorporar en el futuro. ¿Sí? Y para esto van a ser muy importantes 2 indicadores. Uno ya se los dije, rotación, y el otro es absentismo. ¿Por qué? Porque con las tasas de ausentismo, cuando hay una alta tasa de ausentismo, esto hace que la organización requiera un mayor volumen de personal para poder cubrir el ausentismo. Si ustedes necesitan 100 empleados, hay un porcentaje de ausentismo del 10%, ustedes van a necesitar 110 empleados para poder cubrir a los 10 que están ausentes habitualmente. Y si hay altas tasas de rotación, ocurre lo mismo. La rotación es el movimiento hacia adentro y hacia afuera de la organización. ¿Está bien? Planifico la rotación, trato de anticiparme en cuanto a calidad y cantidad de recursos humanos que voy a requerir. Una organización que va a tener que hacer, atraer candidatos. ¿Sí? Atraer candidatos para ocupar los puestos, candidatos que sean potencialmente aptos para ocupar estos puestos. En términos del proceso de empleo, hay 2 actividades básicas que son reclutamiento y selección. Son 2 cosas distintas, claramente diferentes, no las mezclen. La mezcla está mal. Pero no solamente por una categoría teórica. Una empresa puede... Usted está en la oficina, ¿no? El trabajo usted tiene que contratar un jefe de administración. ¿Para dónde lo saco? Necesito un jefe de administración que sea contador público, pero que tenga capacidades comerciales, buen trato con el cliente, capacidad de planificar, de trabajar en equipo y de desarrollar proyectos. Y perfil comercial. Yo quiero que sea un tipo que venda servicios. El control público no tiene naturalmente el perfil comercial, digamos. No es. Más bien, normas contables y resoluciones de la FIB, son perfiles distintos. Lo voy a tener que elegir. Cuando ustedes dicen, bueno, vamos a hacerlos asesorar un órgano especializado que nos ayude con esto. Ustedes podrían contratar una consultora que los ayude a reclutar, o sea, mira, yo necesito gente con este perfil. Traeme candidatos. Reclutamiento. Porque no sé de dónde atraerlos, cómo contratarlo con ellos. O podría decirle, mira, yo tengo estos candidatos, ayúdame a elegirlos adecuadamente, selección. O puedo contratar las 2 cosas. Digamos, son 2 procesos distintos, porque hay veces hay consultoras expertas en ambas o en alguna de estas 2 cosas. El reclutamiento es una actividad más tipo marketing, es un proceso de comunicación y atracción. Yo digo, ¿qué puedo hacer para atraer candidatos potencialmente aptos para ocupar un puesto de trabajo? ¿No? Es un sistema de información, divulgación y atracción para atraer materia prima para la selección. ¿Qué es lo que hago con nuevo reclutamiento? Es tratar de hacer actividades de investigación y de intervención en fuentes de las que yo pueda comunicar para atraer candidatos. O sea, yo busco un ingeniero industrial o un ingeniero electromecánico con perfil comercial para un taller y una concesionaria que va a tener que vender servicios. Bueno, los ingenieros no nacieron para vender, no se forman en eso, se forman en procesos. Este perfil, ¿dónde lo consigo yo? Publicó un aviso de ir a la capital. Estamos tratando de no hacer esto,
justamente, ¿no? Tratar de ser más pertinentes en el proceso de comunicación. A ver, implica comunicarnos con el medio para comunicar al medio lo que estoy buscando y qué es lo que ofrezco para atraer candidatos. Acá va a aparecer modernamente el concepto de marca empleadora. Hay muchas organizaciones que por la marca que han logrado construir la empresa, la marca en sí misma, la imagen percibida de la empresa, atrae candidatos, ¿no? Eso se observa como muchas búsquedas, directamente tiene el nombre de la empresa y no mucho más. Entonces, cuando hago reclutamiento, podrá ser interno o externo. Cuando hablo de reclutamiento vamos a decir, vamos a tener que ir a dirigirnos a una fuente de reclutamiento, o sea, alguna porción del mercado donde yo crea, porción del mercado de trabajo, de recursos, donde yo crea que hay candidatos potenciales para ocupar este puesto. Esa fuente puede estar asociada a un medio interno o externo. O sea, ¿a dónde busco? ¿Afuera o adentro de la organización? ¿Sí? Y después me voy a tener que comunicar con ese medio con alguna herramienta. ¿Qué herramienta? ¿Qué técnica voy a usar para comunicarme con ellos y atraerlos? ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Está bien hasta ahí? Entonces, vamos a tener que trabajar con fuentes. ¿Esto qué implica? Comunicar en el mercado de trabajo para comunicarle este puesto que yo tengo diseñado y tengo un perfil y tengo competencias que requerimos. Y la idea no es poner un aviso en el diario de la capital, es vamos a hacer algo más inteligente. No voy a publicar con todo el mercado, no voy a sacar un aviso en el diario Clarín, tengo que ver dónde habrá gente con este perfil. Porque a mí es muy habitual que me pidan que haga procesos de reclutamiento de gente de profesionales de ciencias económicas, de gestión y administración, porque tenemos desarrolladas las fuentes y tenemos capacidad de comunicarnos con esos profesionales de manera activa, ¿no? Tenemos que satisfacer esas fuentes para poder mejorar el proceso de comunicación. A ver, dirigirnos a algún medio, pero en un lugar concreto que me hace reducir los costos. Entonces la fuente que va a ser la porción del mercado de recursos humanos sobre la cual vamos a destinar los esfuerzos comunicacionales para atraer candidatos. Esto va a poder ser con un medio interno y externo y aplicando algún tipo de herramienta. ¿Sí? Para esto, si vamos a elegir afuera, vamos a tener que hacer una investigación externa. Y si vamos a elegir adentro, una investigación interna. La investigación externa va a implicar segmentar el mercado según los intereses de la organización para saber con quiénes comunicarnos. La investigación interna va a ser tomar elementos que tenemos de la propia organización para poder determinar cómo comunicarnos con gente que pueda estar trabajando en la organización, acercarle los requisitos, job posting, o sea, para que la gente se postule internamente a ocupar un determinado puesto y después elegirlo. Esto parece una pavada, pero ¿qué problema tenemos? ¿Por qué no es una pavada? Cuando una persona trata de atraer candidatos, o una empresa trata de atraer candidatos, yo tengo este mapa más o menos de posibilidades. Los candidatos pueden estar disponibles o empleados, o sea, trabajando. En general, los mejores. ¿Están empleados o disponibles? Empleados normalmente. Generalmente los mejores están empleados, ¿no? Después, los empleados pueden estar. Digamos, los disponibles pueden estar. Pueden ser reales o potenciales. O sea, gente que está disponible pero que está buscando trabajo, gente que está disponible y que no está buscando trabajo. No le interesa. La más difícil es la que no está buscando trabajo.
la persona que se fue por un retiro voluntario y está, que genial, no se fue, está relax así, no quiere, por ahora no quiere. O pueden estar empleados en otras empresas o en otras empresas. Los que están en la propia empresa pueden estar buscando una oportunidad nueva dentro de la organización, o pueden que lo están buscando. Con lo cual yo tengo que lograr hacer algo activo para aquellos que no están buscando por ahí moverse y que sean personas interesantes, se postulen. Fundamentalmente los que están trabajando en otras empresas, son gente que busca y gente que no busca. ¿Cómo hago para comunicarme con los potenciales, los que habitualmente no están buscando? Y esto es un problema, ¿por qué? Porque la gente que tiene trabajo suele buscar empleo para encontrar mejores oportunidades con altos niveles de confidencialidad, ¿no? Una persona que tiene trabajo no está enviando currículums a cuanta empresa se le cruza. Cuando uno crece en la línea media, la gente es cada vez más restrictiva respecto de a dónde enviar su currículum. Por desconfianza respecto a lo que puede hacer el que lo recibe, ¿no? De hecho, yo particularmente he tenido muchas veces en mi poder currículums de gente que está buscando trabajo. Me ha pasado con algún alumno de la facultad que está buscando trabajo, me envía el currículum y en los antecedentes que figuran laborales figura que está trabajando en algún lugar que es la empresa, la gerencia o la oficina, el estudio, la consultora de gente conocida o amiga. O sea, cuando uno le dice, tenés un problema porque esta persona que trabaja con vos se quiere ir. Obviamente, hay un tema de confidencialidad, la información jamás uno diría nada, pero como el que busca no lo sabe, tiene muchas restricciones en cuanto a dónde enviar. Por eso que en un buen reclutamiento se logra comunicar con todo el mercado donde están las personas potencialmente más aptas, ¿no? Técnicas de reclutamiento, acá no voy a hacer nada maravilloso. En la bibliografía van a leer archivos de candidatos espontáneos, ya sea internos o externos. Estas son técnicas, dijimos, fuente, la porción del mercado, medio, interno, externo, técnica, secta. Presentación por parte de funcionarios de la propia organización o de empleados, contactos con sindicatos, asociaciones, consejos profesionales, colegios, clubes, cámaras, universidades, escuelas. Por ejemplo, en la universidad hace la feria de empleo seguido, se contactan empresas. Las Big Four habitualmente venían todos los años a hacer una charla, a universidades, conferencias y a traer currículums de estudiantes talentosos. Contacto con otras empresas vía cooperación, avisos en los diarios, agencias de empleo, que es más caro, obviamente. Viajes de reclutamiento, eventos masivos, la web. Hoy, la verdad que la búsqueda de talentos es virtual en general. Ha salido en el diario estos días un par de búsquedas que hicieron en Buenos Aires, no sé si la escucharon. Una cadena de pizzerías hizo una. Tenía, no sé, como 10 cuadras de cola, gente dejando el currículum, ¿no? Yo cuando miraba eso, digo, a ver, ¿esta empresa está haciendo publicidad? ¿O está haciendo un acto político? Porque hoy, ¿qué sentido tiene comunicar y solicitar que alguien te lleve el currículum a la empresa? Si lo que va a hacer el que lo recibe va a ser simplemente recibirlo y no va a hacer nada más. Vamos a ver cosas de televisión, cosas que se hacen ahora, ¿no? Que se potenciaron ahora con la pandemia. La búsqueda virtual, las mejores búsquedas, redes sociales, principal página de búsqueda, aparte de algunas que son específicas. Trabajo, digamos, hay segmentos específicos, LinkedIn. Tengan perfil de LinkedIn, tengan un buen perfil de LinkedIn. Vamos a ver en selección, la gente se googlea, pero digamos, más allá de googlearse, las redes sociales son una fuente. La realidad es que la gran mayoría de las mejores búsquedas laborales en ciudades como Mar del Plata no salen publicadas en ningún lado. Ahí lo que entra a jugar es el networking.
sea, contactos con, por ejemplo, el otro día necesitaban para una pesquera un graduado joven de ciencias económicas, de sexo femenino, de determinada edad, con determinado perfil, me contactaron para que directamente yo me comunique con algunos perfiles, no salió publicado en ningún lado. Simplemente tenés gente que puedas recomendar para un puesto con este perfil. La mayoría de las búsquedas no sale publicado, con lo cual, ¿qué vale mucho para esto? El capital social que pueda tener una consultora o una empresa que hace búsquedas para sí, o una consultora que vende búsquedas para terceros. ¿Está bien? A ver, ¿qué es mejor? ¿Reclutamiento interno o externo? A ver. ¿Qué les parece mejor? Por favor, tírenme un centro, que yo encima después de esto tengo otro Zoom más, que termina a las 9:30. En realidad no sé, porque en el interno lo que te permite es ir formando cada vez mejor a la persona para lo que busca la empresa. No sé si es que sea mejor, pero es otra oportunidad que tenés a diferencia de un reclutamiento externo. Pero no sé. Es verdad. ¿Qué más? Uno interno, dicen acá, ya que tiene la cultura de la empresa. Puede ser. La palabra mejor y peor es relativo. No hay una cosa mejor y peor. Lo que yo les preguntaría a ustedes es ¿dónde ustedes preferirían trabajar? ¿En una empresa que utiliza habitualmente el reclutamiento interno como medio o una empresa que habitualmente utiliza el reclutamiento externo? Y el interno. ¿Por? Y porque tenés más posibilidades de crecer dentro de la empresa y no tenés que andar buscando por ahí otras posibilidades. Claro, a ver. Si ustedes piensan así, significa que se sentirían más motivados en un lugar que ofrece oportunidades a las personas que están trabajando. Es importante tenerlo en cuenta, porque sobre esto van las ventajas y ventajas. No hay algo mejor ni peor, pero sí hay que tener claro que cuando aparece una posición, en una organización es muy posible que todos estén esperando esta oportunidad para crecer. Y si uno trae a alguien de afuera, es un profundo efecto de desmotivación. Lo cual no impide que a veces no haya que hacerlo, ¿no? Que a veces sea lo mejor y que a veces sea la única alternativa. Pero hay que tenerlo presente esto. Por esto mismo, el reclutamiento interno tiene ventajas. A ver, es más barato, es más rápido, tiene mayor índice de rapidez y de seguridad, motiva, o sea, a ver, es más económico, estás pescando la pecera, es más rápido, te comunicas con la propia organización, la fuente es clara. Es más probable por la cultura organizacional que esto después funcione mejor. Motiva a la gente a saber que hay oportunidades de trabajo para crecer, aunque no las puedas tomar, pero que existen. Si vos gastaste, si la empresa viene dándole a ustedes días por estudio durante toda la carrera, y después cuando se reciben les paga un curso de ciclo de actualización tributaria del Consejo Profesional, y después cuando hay que poner un jefe, contrata un jefe de impuestos, ya toda la inversión de entrenamiento que gastó con ustedes, capaz que la aprovecho yo y las contrato. Lo mejor que puede hacer es aprovechar la voz. Y desarrolla un sano espíritu de competencia. La gente tratando de mejorar para crecer. Obviamente, como todo sano espíritu de competencia, se puede transformar en el profundo deseo de que se lesione el central que juega para poder entrar yo, o de fútbol, de hockey, o lo que sea, con lo cual eso del espíritu sano puede ser no tan sano. Y acá están las desventajas, ¿no? Para hacer reclutamiento interno tenés que tener gente con potencial, tenés que incorporar gente con potencial, puede generar conflictos de intereses, ¿por qué? Porque la gente trabaja para su propia carrera. Falta de creatividad por lo mismo que la cultura, o sea, vos estás aprovechando los valores culturales de la gente que tiene la cultura de la organización y sabe cómo se trabaja acá. Pero también no te permitís traer gente con ideas nuevas. Termina siendo todo muy recursivo, ¿no? Y lo que llamamos el principio de Peter, que reza así.
dice que una persona asciende en la escala jerárquica de la organización hasta llegar a su máximo nivel de incompetencia. ¿Esto qué significa? Que si ustedes hacen reclutamiento interno continuamente, y sobre todo a partir del desempeño de la gente, vamos a ver que hay algo llamado control de potencial, es muy posible que llegue un punto en que asciendan a alguien porque hace muy bien su trabajo anterior y lo terminen poniendo en un puesto para el que no está calificado. O sea, vos eras la mejor auditora contable, pero no tenés grandes capacidades para conducir un equipo de auditores y establecer objetivos, metas y liderarlo. O sea, que vos hagas bien tu puesto no significa que vas a estar en condiciones de cumplir el puesto que sigue. ¿Por qué? Porque básicamente el puesto que sigue tiene otro conjunto de competencias quizá diferentes a del puesto que estabas ocupando hoy. Eso hay que tenerlo en cuenta. Con lo cual el reclutamiento externo también va a tener ventajas, que son la contrapartida de lo que vimos recién. A ver, trae más creatividad, más innovación, sangre nueva, nuevas experiencias, renueva y enriquece la organización con nuevos recursos y aprovecha la inversión que hizo otra empresa en capacitar gente. Por eso muchas empresas, cuando le pagan un posgrado a las personas, les hacen firmar un acuerdo de confidencialidad y de permanencia. Para que no se vayan, básicamente. Si te vas, tenés que pagar el posgrado que te pagó una empresa. ¿Y las desventajas cuáles son? Las opuestas que vimos, a ver. Requiere más tiempo, es más caro, es más inseguro, frustra al que observa cómo cuando hay una oportunidad de ocupa un externo, y después, efectos sobre la política salarial. Yo tengo una determinada política de sueldos, y quizá cuando tengo que incorporar a alguien que viene de afuera de la organización, el mercado en ese momento está pagando distinto, y yo tengo que ofrecerle a la persona que atrae una remuneración que está por encima de lo que habitualmente pago. Eso es habitual. Por ejemplo, si vos tuvieras que contratar a alguien de sistemas, no lo haces internamente, sino que traes a alguien de afuera, y la gente de sistemas está ganando muy bien hoy, y posiblemente te choque contra tu estructura salarial actual. Eso trae conflicto. Lo ideal, reclutamiento mixto, y en definitiva, salvo excepciones, siempre va a ser mixto, hagas lo que hagas. Digamos, siempre va a terminar habiendo reclutamiento externo. ¿Por qué? Porque en última instancia lo más recomendable es tratar de trabajar reclutamiento interno en los niveles medios altos, si es posible, pero eso en algún lugar va a aparecer un espacio a cubrir con alguien de afuera. Vos ascendés un subgerente a gerente, hay que cubrir el subgerente. Ascendés un jefe. Después tenés que cubrir al jefe con un supervisor. Bueno, en última instancia tendrás que incorporar un operario administrativo, una persona de la línea del núcleo operativo de la organización. En otro lugar va a haber reclutamiento externo que llevar adelante. ¿Sí? Lo ideal, en general, sería tratar de agotar las posibilidades de que logres conseguir a través del reclutamiento interno candidatos aptos para cubrir el puesto de trabajo. ¿Dudas hasta acá? ¿No? Bueno. El proceso siguiente del reclutamiento será el de selección. El reclutamiento atraigo candidatos potencialmente aptos y como introducción nada más, porque lo vamos a continuar después. El problema a resolver por la selección de personal es, atraje una cantidad adecuada de candidatos. ¿Qué es lo que te va a hacer con el reclutamiento? Atraer candidatos para que el que tenga que elegir tenga una masa suficiente de personas con competencias acordes al cargo para poder elegir una persona que se adecue al cargo y que se pueda integrar eficientemente. Cuando hablamos de selección, la bibliografía habla de un proceso de escogencia mutua, ¿no? Con lo cual, la empresa o organización, en realidad, elige un candidato y el candidato elige una empresa. ¿Sí? Ambos escogen, no es que solamente elige la organización. Esto es más presente hoy, ¿no? En el cual
las personas tienen expectativas y eligen lo que quieren hacer. El proceso de selección, en definitiva, va a ser un proceso que nos va a permitir, en alguna medida, comparar las características del candidato y los requisitos, perfil o competencias requeridas por el puesto. Los requisitos, perfil o competencias requeridas por el puesto salen del análisis y la descripción del cargo. Tengo que tener eso claro, por eso el si no lo tengo que tener. El tema es, cuando yo voy a elegir a alguien, tengo que saber qué competencias detectar para saber cómo armar un proceso de selección que me permita detectar esas competencias, que me permita detectar anticipadamente si esta persona que se postula para chofer de colectivos y va a trabajar en una zona de conflicto, tiene las competencias que dijeron ustedes: tolerancia, paciencia, organización, diálogo. Porque el tema de manejar va a ser lo de menos. Y yo tengo que poder detectarlo por anticipado, y eso, si el reclutamiento fue externo, voy a tener que detectar esto en una persona que no conozco. Y ahí van a aparecer técnicas de selección, gran parte de ellas administradas por psicólogos. Pero el psicólogo, ¿qué va a tener que tratar de detectar? O el equipo de selección, ya sea interno o externo. Realizar pruebas que me permitan detectar esas competencias, ¿no? Yo después les voy a subir un video, puntualmente, de una selección de personal que vamos a retomar en la clase que viene, para ver cómo muestra ese video la articulación de algunas competencias y cómo las puedo llegar a buscar, ¿sí? ¿Dudas hasta acá? Con lo cual, en la próxima clase continuaríamos con el tema de selección. No hay dejé de compartir la pantalla, así que felizmente puedo volver a verles todos los cartelitos negros.